Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Conversar es Natural, un podcast mensual en el que conversaremos con representantes de la industria energética chilena, principalmente del gas, para entender las últimas innovaciones y avances tecnológicos. Y en este episodio quise invitar a alguien que nos puede dar una visión general del panorama de la industria del gas natural en Chile. Se trata de Carlos Cortés Simón, presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Gas Natural. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Gabriel y buenos días a todos quienes nos escuchan en este primer capítulo de Conversar es Natural. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy buscando algo sobre tu vida. Vi que eres abogado, que te especializaste en temas energéticos, hiciste una maestría en la Universidad de Dundee en Escocia. ¿Cómo fue esa experiencia? Interesante, Escocia es un país bien distinto a lo que estamos acostumbrados, pero con gente muy amistosa y con paisajes también bien únicos. Sí, eso estuve mirando. Y lo otro, eres maratonista. Así es, ¿Cuántas maratones has corrido? he corrido 15, quiero seguir corriendo muchas 15 más, pero ya por lo menos cumplí con mis primeras 15 y he aprovechado de conocer y recorrer el mundo Sí. corriendo estas maratones. Ahora, hay algo interesante de las maratones. Son carreras de largo aliento. Requieren concentración, requieren preparación, y tengo la sensación que para lo que vamos a discutir hoy, que es la transición energética chilena, la maratón de una perspectiva súper interesante, porque tengo la sensación de que también es una carrera de largo plazo, no son 100 metros planos en el fondo, y también necesitamos estar preparados, hay un paralelo súper interesante ahí. Pero antes de entrar en el fondo de esa conversación, Carlos, me gustaría entender un poco la realidad de la matriz energética chilena, cómo era, cómo es y cómo eventualmente debería ser. Mira, es muy interesante lo que planteas y lo voy a llevar al mundo de la generación eléctrica, que yo creo que es mucho más fácil de tangibilizar cuando hablamos de transición energética y de cómo ha evolucionado y seguirá evolucionando nuestra matriz. Nosotros en el siglo pasado, hace 100 años atrás, teníamos una matriz eléctrica que dependía casi en partes iguales de la termoelectricidad, sobre todo del carbón y de derivados del petróleo, Perfecto. y de la hidroelectricidad. Ok, Habían grandes proyectos de embalses que también soportaban parte importante de nuestra generación eléctrica. ok. Con el tiempo se ha ido cambiando por distintas razones, por el cambio climático, por la incorporación de energías renovables, variables, sobre todo solar y eólica. Se han ido produciendo cambios en la matriz, también por la llegada del gas natural, primero de Argentina y después Sí, como GNL. Y tenemos hoy en día una matriz que tiene un componente térmico importante, del orden del 36, 38%, viene de energía térmica, sea carbón, sea diésel o perfecto. gas. eh, Cada vez menos carbón, cada vez más gas. Sí, eh, el, el aporte hídrico ha ido disminuyendo básicamente, o sea, por dos grandes razones. Primero, porque los grandes proyectos de embalse claro. se congelaron, ya no se pueden construir más embalses en Chile, y eso limita el aporte. Entendamos que la generación eléctrica es algo que evoluciona para cubrir una demanda creciente, o sea, Sí, la demanda por energía crece, sí, en el caso de Chile, a ritmos superiores que el crecimiento del país. Así es que la demanda por energía ha sido creciente. En algún momento esperemos que se produzca un desacople y claro. crezca a ritmos inferiores Sí, por cuando tengamos un uso más eficiente de la energía. Pero bueno, entonces tenemos menor construcción de infraestructura hídrica, pero también tenemos el efecto del cambio climático que ha ido haciendo que los embalses disminuyan su capacidad sí, y por lo tanto ya no están tan disponibles como antes para prestar su energía al sistema. Dicho lo anterior, hoy en día representan de orden del 22% de la energía perfecto. hídrica. De un 46, 47 han llegado a representar un 22%. Y finalmente tenemos un aporte de energías renovables variables, solar y eólica, que ha sido creciente en los últimos años y ha empezado a ocupar un rol cada vez más importante Perfecto. en nuestra matriz. Perfecto. Y cuando miramos el futuro, ¿qué esperamos? Esperamos que la energía térmica vaya disminuyendo cada vez más su aporte.
Todo indica que el carbón va a dejar de estar presente en nuestra matriz de generación a comienzos de la próxima década. El diésel está por verse, pero si es que se sigue usando, se va a usar solamente en situaciones muy puntuales para cubrir puntas de demanda de energía, y esperamos que el gas sea el combustible de los llamados térmicos que acompañe esta mayor inserción de energías renovables variables, solar y eólica, que esperamos que ocurra y que va a ocurrir. Así, hacia el año 2050 vemos una matriz que deberá ser en un 80% al menos soportada por energía eólica, por energía solar y por almacenamiento, sean baterías de corta duración, de larga duración, concentración solar de potencia y otras tecnologías que están por venir también, complementadas con moléculas. Obviamente va a haber un porcentaje de moléculas que va a estar presente en nuestra matriz. Serán moléculas gaseosas como las que conocemos hoy en día, Claro. pero más limpias, con captura de carbono, o moléculas gaseosas verdes, como es el gas que viene de los vertederos, o el hidrógeno, ya sea mezclado con gas natural, o hidrógeno 100% como una solución de generación de energía. El futuro está por verse cómo va a ser. La innovación tecnológica muchas veces nos sorprende y nos muestra nuevos caminos, pero la tendencia va hacia allá. Sí, es interesante porque uno puede notar que la matriz energética se está haciendo más compleja en términos del número de actores. Partimos de una matriz que era muy estrecha, había dos formas de producir energía eléctrica, y hoy tenemos, por ejemplo, en tu respuesta, uno puede ver una diversidad de tecnologías que están apareciendo. Y eso es muy interesante porque habla de una matriz que ya no depende de un par de pilares, sino que está muy diversificada. Y en ese sentido también se entiende porque aparece la palabra transición. Es un proceso que es lento y que es gradual y que nos debería permitir ir lentamente adaptando esta nueva matriz, pero de la mano con eso el país tiene que seguir funcionando. Esa transición hoy, ¿cómo se está haciendo? Mira, yo creo que como todos los grandes cambios que ocurren en la humanidad, estos son impulsados por la creatividad del ser humano. O sea, no hay política que imponga un, un modelo de desarrollo exitoso, sino que más bien tiene que ver con innovaciones que van ocurriendo libre y espontáneamente. Eh, la mayoría de los desarrollos tecnológicos que están marcando la evolución energética no han sido impuestos desde el Estado, sino han sido productos de la creatividad, de la innovación, y así hoy tenemos, como te comentaba anteriormente, múltiples alternativas de generar energía a partir de fuentes renovables, pero también tenemos tecnologías que permiten, usando fuentes convencionales, como puede ser el gas, Sí, eh, permiten que estos procesos sean mucho más limpios que lo que eran antes, claro. capturando las emisiones que podrían resultar de la combustión, eh, as- permitiendo que el ciclo de la llegada del combustible, del gas en este caso, Sí. hasta su utilización sea cada vez más limpio. Como te mencionaba también, está en nuestro caso, en nuestra industria, el desafío de incorporar cada vez más moléculas Sí. verdes al producto. Tenemos Mm. experiencia exitosa y vemos que hacia allá va la evolución del mundo de las moléculas, Sí. hacer de estas cada vez más verdes, más limpias, y no es algo que vaya a ocurrir en 10 años más o 20 años Sí. más, es algo que está ocurriendo ya Ahora. ahora. Sí. Sí. Ahora, en ese sentido, y teniendo en cuenta lo que nos acabas de contar, ¿cómo ves el rol del gas natural en particular en este escenario en que estamos transitando de una matriz energética que era estrecha, que dependía de un par de alternativas sencillamente, que han sido afectadas por la crisis climática y que se está moviendo hacia esta nueva matriz donde hay energías renovables variables, donde existen moléculas verdes que se generan de cierta forma, pero donde uno ve que todavía no se puede dar el salto? Necesitamos llegar hasta ese punto. ¿Cuál es el rol que tiene en ese proceso el gas natural? Mira, primero que todo, me gustaría aclarar algo que muchas veces damos por hecho, y es Mm. ¿qué entendemos por transición Claro. energética? O sea, ¿hacia qué transitamos? Transitamos hacia el fin de los combustibles tradicionales y el reemplazo Claro. por nuevas fuentes de energía, eh, o el desafío es otro. Y el desafío es muy claro, el desafío es que nuestro planeta sea carbono neutral. Ese es el objetivo. El medio para llegar Mm. a eso puede ser diverso y está abierto. Pueden haber
múltiples alternativas que nos permitan llegar a un mundo sin emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, No quiere decir que vayamos a tener determinado tipo de tecnologías en, en vez de las tecnologías convencionales que perfecto. son las que hoy en día, en fin, pueden aportar un porcentaje importante de la generación de energía. Entonces, para alcanzar esa carbono neutralidad, el gas Sí, juega un rol muy importante. Primero, reemplazando combustibles mucho más contaminantes, claro. como el carbón, que es el gran responsable de las emisiones de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero a nivel global. Chile es un país al que nosotros queremos mucho, del cual nos sentimos muy orgullosos, Pequeño. pero somos muy pequeños, representamos menos del 0,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y si uno mira lo que pasa en otras latitudes, Mm, en China, en la India, en África, el aporte del carbón sigue siendo muy importante en sus sí, respectivas matrices energéticas. Entonces, la sociedad tiene un desafío que es, a nivel global, claro. ir superando el carbón. Sí, Nosotros en Chile estamos definiendo una hoja de ruta, establecido un camino en conjunto con el sector público y el sector privado para ir sí, superando el carbón. En el mundo esto no necesariamente es así. sí. Entonces, el gas puede aportar, sobre todo ayudando a desplazar el carbón en la generación eléctrica. Pero también hay otros combustibles que impactan el clima, eh, que son el petróleo en general, el petróleo que se usa en el transporte Sí. y el petróleo que se usa en los procesos industriales. Y, y para estos segmentos la electrificación va a ser una solución en algunos nichos, por ejemplo, Sí. en el transporte liviano. Claro, corta distancia probablemente. Claro, pero está mucho menos claro que la electrificación vaya a ser una solución para el transporte de larga distancia, para el Claro, transporte marítimo o para el transporte de larga distancia. Entonces, creemos que las moléculas, el gas, el GNL, el perfecto. hidrógeno mañana van a jugar un rol importante también ahí. Y finalmente, en lo que tiene que ver con... y hay algunos procesos industriales también que requieren mucho calor. Por Sí, ejemplo, en la industria cementera. eh, sí, po, el calor que requieren esos sí, procesos es imposible satisfacer, al menos con la tecnología actual, a partir de electricidad. sí, Se van a requerir moléculas para generar ese calor. sí, Y finalmente, un problema que es bien patente en Chile, pero también en el resto de Latinoamérica, es el del uso casi indiscriminado de la leña para calefacción claro, residencial. sí. Y ahí, sin duda, el gas tiene mucho que aportar. Mm, En Chile, si nos vamos a la materia energética primaria, el principal energético utilizado en Chile es la biomasa. claro, Tenemos un tema ahí: 14 de las 15 ciudades más contaminadas de Latinoamérica están ubicadas en Chile. Y la causa de la contaminación ambiental de esas ciudades es principalmente el alto uso de leña sí, de mala calidad, además. sí. Ahí hay varios problemas que son muy interesantes, algunos de los cuales vamos a conversar más adelante con otros protagonistas de esta historia, pero me gustaría entender, por ejemplo, cuál debería ser el rol del Estado en esta transición, porque el uso del petróleo, que muchas veces está subsidiado en algunas áreas, el uso de la leña, que se fiscaliza poco, debería ir acompañado de darle a estas industrias o darle a estos usuarios una alternativa que fuera más limpia. ¿Cómo ves ahí el rol del Estado facilitando esa transición, evitando usar combustibles más contaminantes, cambiando combustibles que se usan para calefacción por distintas razones, por combustibles que sean menos contaminantes, pero que cumplan con el mismo rol? Mira, desde el Estado yo creo que hay desafíos de política. Hoy en día uno ve que, por ejemplo, en el caso de Santiago, Mm, la calidad del aire es de otra magnitud de la que lo era en los claro, años sí, 90. Esto se debe a dos razones. Primero, a que el Estado estableció un estándar medioambiental para Santiago exigente. sí, Y por otro lado, y no hay que perderse ahí, a la llegada del gas natural desde Argentina, que ocurrió a mediados de los 90. perfecto. Eso permitió que prácticamente todas las industrias de la región metropolitana migraran del uso de petróleos y derivados del petróleo para sus procesos, incluso carbón, muchas de ellas, a usar un combustible mucho más limpio que fue el gas natural. Y eso significó reducciones importantísimas en contaminantes locales, sobre todo en material particulado fino,
que es el que tiene un impacto directo en la salud de la población, y por lo tanto se mezclaron ahí, hubo una mezcla virtuosa entre Sí. una política pública que estableció un límite estricto para las emisiones en la cuenca de Santiago, y por otro lado, un energético nuevo que vino a permitir cumplir eso. Claro. Da la sensación de que esa receta, un Estado proactivo que fija límites que son ambiciosos, pero que requiere de tecnología, requiere de algo. En el fondo no puedo sencillamente prohibir y no dar ninguna alternativa. En ese sentido, ¿cómo la industria toma esta posta cuando el Estado dice, bueno, el estándar debe ser exigente? Debemos aspirar a ser un país carbono neutro, debemos tener una materia energética más limpia, debemos limpiar el cielo de nuestras ciudades. ¿Cómo responde ahí la tecnología, pensando justamente en esta transición que es ambiciosa, pero que es necesaria por todos los costos que tiene para la población? Mira, quizás el elemento clave es la voluntad del Estado de que los estándares se cumplan, lo que implica fiscalización del cumplimiento de los Claro. mismos. Si tú tienes un estándar y no hay una fiscalización y una sanción al incumplimiento, es lo Sirve de mismo, poco. sirve de muy Sí. poco. Entonces, vemos que hacia el sur del país se ha ido avanzando a un paso mucho más lento de lo que nos gustaría en establecer estándares ambientales como los de Santiago, Claro. por una parte. Sí. Pero por otra, uno ve poca voluntad política, y es un tema complejo, Sí, sí. culturalmente Sí, complejo, súper a la complejo. fiscalización del uso de la Sí, leña. sí, Se han dado pasos mm, que no son muy ambiciosos, que son lentos, pero se han dado pasos. Finalmente logramos hace un par de años regular a los biocombustibles como un energético. Antes ni siquiera tenían esa categoría, antes ni siquiera podían ser eh, objeto de fiscalización por parte de la autoridad porque era lo mismo que nada, claro, no existían. existía. Claro. Entonces, hoy en día hay una ley que establece que los biocombustibles sólidos son energéticos Perfecto. y establece una serie de exigencias respecto a su comercialización, a la calidad de las mismas y todo, pero todavía falta la dictación de los reglamentos y Sí, falta una decisión del Estado de efectivamente empezar a, a poner, eh, a poner coto al uso indiscriminado de este combustible. sí, Por el problema cultural, la gente muchas veces se plantea que si la gente no tiene una alternativa real, no se le puede obligar claro. a no calefaccionarse. Sí, Pero hay alternativas. claro. O sea, el gas natural es una alternativa en muchas de las ciudades del sur del país, pero hay otras también. Sí, Está el gas licuado, está la electrificación misma. O sea, hay una batería de alternativas que puede contribuir a disminuir el uso de la sí. leña. El tema es que la leña húmeda es gratis, Claro. Tú vas, cortas un árbol, lo quemas y listo. claro, pero el daño Sí, para la sí. sociedad es muy Gigante. alto. O sea, Sí, si ponemos sobre la mesa los costos que implica eso, al final nos sale mucho más caro usar exactamente. alguna de las otras alternativas disponibles. Entonces, si el Estado quiere abordar en serio esa problemática, yo sé que este tema seguramente lo va a Sí, conversar claro. en profundidad en uno de los siguientes capítulos, pero si el Estado quiere abordar en serio esa problemática, tiene que fijar un estándar exigente ambiental, establecer recursos para que haya una fiscalización efectiva, ver que hayan alternativas y idear mecanismos de subsidio muy Sí, focalizados para aquellos hogares que sí, efectivamente no puedan asumir el costo de alguna de estas otras alternativas. sí, Pero yo creo que pueden generarse planes virtuosos sí. que acometan un reemplazo masivo de la leña de Santiago al sur, porque el problema que tenemos es de tal magnitud que muchas veces se invisibiliza. Más de 4.200 personas mueren al año en Chile por exposición a aire de mala calidad. 4.200 personas que son básicamente dueñas de casa, menores de Sí. edad y adultos Mm. mayores. Es interesante porque en tu respuesta se deja ver cómo la interacción entre los distintos actores es fundamental. El Estado proponiendo normativas y fiscalizando, la industria ofreciendo infraestructura, alternativas, posibilidades, y la sociedad civil entendiendo que esa transición es necesaria porque impacta de manera positiva al futuro del país. Eso finalmente es lo que nos debe interesar. Ahora, Carlos, en este ejercicio que hemos estado haciendo de revisar la evidencia que existe con respecto a la realidad de la materia energética chilena, hacia dónde está caminando, a las ambiciones que tenemos con respecto a la descarbonización, uno la puede mirar efectivamente como una maratón.
Una maratón que requiere preparación, una maratón que comienza en el kilómetro cero y termina en el kilómetro 42, llegando a la meta, ojalá. Y en esta maratón, ¿cómo crees tú, en primer lugar, que estamos preparados? Mira, cada maratonista tiene una situación particular. Sí. Bueno, lo mismo pasa con cada país. Cada país enfrenta su transición energética de una posición distinta, única, Sí. que tiene que ver con los recursos naturales de los que está dotado, implica o tiene que ver también con los recursos económicos que el país tiene, con su grado de desarrollo, Mm, con su interconexión con los vecinos. No es lo mismo en el caso de la maratón entrenar solo que claro. entrenar en un equipo. Por acá pasa lo mismo. El país puede correr esta carrera de largo aliento solo o lo puede hacer Vecino. integrado con un vecindario que va a tener sus elementos favorables o desfavorables, pero cuando se integran tienden a equilibrar. Mm, Y, y en el caso de las transiciones energéticas, ¿qué requieren? Requieren básicamente tres cosas. Requieren primero ser ambiciosas desde el punto de vista climático, desde el punto de mm, vista de la sostenibilidad ambiental, avanzar en tener matrices cada vez más limpias, sí. desde el punto de vista global, con menos emisiones de efecto invernadero, pero también, y no de menos importancia, con menor impacto de contaminantes locales, que son los que afectan la salud de la población. Sí. O sea, una matriz más limpia, pero también una matriz segura. Y en Claro. eso ayuda mucho estar interconectados con los vecinos, porque tú apoyas tus eventuales carencias en las eventuales abundancias del vecino y Claro. ahí terminas equilibrando. En el caso de Chile, que no cuenta con interconexiones importantes con los vecinos, tenemos interconexiones de gas con Argentina, eh, pero la región, y tenemos también algunas interconexiones eléctricas, pero son muy menores, pero no estamos en una zona que esté integrada como lo es Europa. Claro. Entonces, Chile tiene que construir una matriz segura con la gran cantidad de Mm, recursos propios que tiene, pero estos recursos propios, como son sobre todo renovables variables, que a veces pueden no estar, si se nubla claro. o si hay sequía eólica, que ocurre, Sí. está documentado, tú necesitas otros Sí. energéticos que soporten el sistema para que le den Sí. robustez y le den continuidad a la operación del mismo. Y en ese sentido el gas juega un rol. Sí. Y la infraestructura de gas juega un rol importantísimo y va a seguir jugando un rol, porque, como te decía, estamos interconectados con Argentina, tenemos dos terminales que nos permiten traer gas del resto del mundo, tenemos centrales de generación, tenemos Mm, gasoductos, redes de distribución, y lo que aconseja la prudencia, y pensando claro. en esta carrera de largo aliento, esas infraestructuras hay que cuidarlas. Y cuidarlas implica invertir en ellas para que estén operativas cuando el sistema las Lo requiera, necesita. porque las va a requerir. Es Sí. cosa de ver lo que pasa en el resto del mundo. Y finalmente el tercer pilar, hablamos de sostenibilidad, Sí. seguridad, y el tercer pilar es la accesibilidad o la competitividad o la costo efectividad. Perfecto. No podemos tener energía a cualquier precio. Nosotros como país, o sea, podemos pagar cuentas de electricidad hasta Sí. cierto monto. No podemos comprar o pagar por energía al costo que sea. Claro. Muchas veces hay personas o sectores que muy bien intencionados nos invitan a dar saltos cuánticos en términos de Sí. nuestra ambición climática. Dicen, oye, presentamos hoy en día de los combustibles tradicionales, de los fósiles, por ejemplo, Sí. no más fósiles, no más carbón, no más diésel, no más gas al año 2035. Nosotros el año pasado encargamos a un consorcio compuesto por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de un grupo de universidades y a SPEC Consultores, un estudio que analizaba el rol del gas en el sector eléctrico por los próximos 15 años, hasta el 2040. El estudio es un estudio que analiza en profundidad este tema, en fin, no vamos a analizarlo en detalle ahora, pero el estudio termina identificando que el gas va a jugar un rol clave Sí. en una mayor y mejor incorporación de energías renovables variables a nuestro Mm, sistema, porque va a proveer de seguridad, de robustez y de flexibilidad al mismo,
Pero además el estudio también se pregunta, bueno, y se prescindiéramos del gas, si dijéramos, escuchando estos cantos de sirena que invitan a ponerle fin a los combustibles tradicionales, incluido el gas, de aquí al año 2035, ¿qué significaría en términos de recursos, en términos de lucas? Sí. ¿Qué significaría? Bueno, y el estudio muestra que podría costarle al sistema, a Chile, al país, Sí. a nosotros que pagamos la cuenta, 26.000 millones de dólares adicionales A lo que ya está a costando. los 30.000 Claro. millones de dólares que ya nos va a costar el retiro del carbón. Sí. El retiro del carbón es costo eficiente y por lo tanto los 30.000 millones de dólares que Bien nos va a gastado. costar son plata bien gastada, porque vamos a disminuir nuestras emisiones de CO2 del sector Sí. energético desde unas 22, 23 millones de toneladas por año a unas entre 3 y 5 millones de toneladas por año. O sea, va a ser plata bien Sí. gastada. Pero la inversión adicional de Mm, retirar el gas costaría del orden del 8% del PIB del país, sí. con un costo de abatimiento por tonelada de CO2 del orden de las $380 por tonelada, lo que no tiene ninguna justificación Sí. lógica ni económica. Todos estos números que pueden parecer muy sofisticados o muy complejos de entender, al final del día impactan la cuenta. Sí, claro. Entonces, Sí. nosotros como país tampoco nos podemos dar el lujo de acometer saltos cuánticos, ambiciosos está bien, pero que no se corresponden a no solamente a nuestro nivel de ingresos, sino que a las múltiples necesidades sociales que también tenemos y enfrentamos Sí. como país. Carlos, está claro que es un tema súper complejo, pero tengo la sensación de que esta conversación, que es la primera que tenemos, nos permite obtener un panorama general de nuestra matriz energética, de cómo es y cómo eventualmente queremos que sea, con los caminos que deberíamos ir trazando. Y queda muy claro que la industria, la sociedad y el Estado tienen un rol que es fundamental para poder transitar hacia un panorama energético que sea mejor, que es el que todos esperamos para poder vivir de mejor manera, con mejor salud y, por supuesto, seguir creciendo como país. Ha sido una gran primera conversación y te quiero agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros. ¿No? Ha sido un agrado y me gustaría quizás finalizar con una reflexión. Eh, no hay una bala de plata, no hay una solución única. Claro. El desafío de la transición es tan importante que, que la prudencia eh, sugiere acometerlo con ambición, sí, pero tratando de balancear estos tres pilares que te mencioné anteriormente. Sí. Ambición climática, sostenibilidad ambiental por una parte, seguridad energética, pero también costo efectividad, no transición a cualquier costo. Y por lo tanto, nosotros como industria estamos muy interesados en avanzar, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro Mm. propósito contribuir a una matriz carbono neutral y creemos que esto lo vamos a hacer de manera colaborativa con los demás actores que están interesados en transitar este camino y no en oposición a nadie. Aquí esto es un trabajo que nos convoca a todos y este tipo de iniciativas, de instancias que nos permiten conversar y comunicar lo que desde la industria del gas natural estamos haciendo Sí. y creemos que vamos a seguir haciendo a futuro para vivir en un mejor país y en un mejor planeta, le hace muy bien no solamente al sector energético, sino que a los ciudadanos de a pie Sí. que muchas veces no están tan interesados o vinculados a este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión porque conversar es natural.